Hoy yo quisiera compartir con ustedes un tema que se llama Venciendo tu gigante interior. Venciendo tu gigante interior. Es increíble, ¿verdad? Hoy en día hay una enfermedad que está atacando a mucha gente. Y es increíble que esa enfermedad puede destruir la mente de la persona, el físico de la persona, la familia de la persona. Y son dos gigantes que hoy vamos a derrotar. Uno de ellos se llama depresión y otro se llama ansiedad. Y es increíble que esos gigantes están dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón. Y hoy día se ha visto que son enfermedades y de repente ni siquiera son enfermedades, son ataques de pensamientos que constantemente nos atacan. ¿Qué es depresión? Dice, según el diccionario, que es un trastorno de un estado de ánimo que se caracteriza por una tristeza profunda y persistente, pérdida de interés o placer de actividades y que puede afectar el sueño, el apetito y el nivel de energía. Esto es lo que puede hacer la depresión. Es algo grave, ¿no? Entonces, a veces usted se deprime y no sabe ni por qué, me siento triste, no sé por qué. Hoy vamos a ver por qué. Y cómo combatir eso. Hay gente que amanece con una tristeza, y no sé por qué. Hoy vamos a ver por qué. Y no son demonios, no se preocupen porque no son demonios. Pero la palabra tiene una respuesta. La palabra tiene una respuesta para todo. Usted tiene problemas financieros, la Biblia tiene una respuesta. Usted tiene problemas de miedo, la palabra tiene una respuesta. Usted tiene problemas de alguna necesidad de enfermedad, Dios tiene la respuesta en la Escritura. Este es el manual. Este es el manual de la palabra. Ansiedad es un sentimiento de miedo, preocupación, inquietud excesiva y persistente, a menudo sobre cosas futuras e inciertas. Fíjate que la ansiedad tiene este problema, que tú piensas que mañana me va a ir mal. Pero yo que ni siquiera amanecido. No es que ese profesor la tiene que agarrar conmigo, cuando me vea, me va a mirar, me va a decir, y creamos todo una atmósfera. Fíjate lo que es tremendo. La fe es la convicción y la certeza de lo que yo espero. La convicción de lo que no veo y lo que espero. Esa es fe. Y ansiedad y miedo es lo mismo. Estás diciendo que algo va a pasar mañana, ya lo estás viendo, ya lo estás ilustrando, y la Biblia dice que eso es ansiedad o miedo. Y fíjate lo tremendo que es eso, ¿verdad? Qué increíble. Es el lado opuesto de la fe. La fe es la certeza y la convicción que lo que no veo se va a hacer. El miedo y la ansiedad es la certeza y la convicción de que no veo me va a pasar. Ahora tú decides en cuál de los dos te vas a poner, en el lado de la fe o el lado de la ansiedad, del miedo. Entonces es importante que entendamos eso. Y fíjate, una de las cosas que hace es la depresión, que puede producir, ¿qué puede producir la ansiedad? ¿Qué es lo que hace que produzca que yo esté depresivo? ¿De dónde viene eso? Y fíjate que entre las cosas que dice que son diferentes diferencias biológicas y químicas cerebrales, cambios de neurotransmisores y neurocircuitos. ¿Qué significa eso? Usted tiene un cambio, por lo menos ustedes mujeres, tienen un cambio hormonal y de repente ese cambio hormonal trae depresión. No es un demonio, es un cambio físico que de repente con algún medicamento o con algún alimento, usted estabiliza el cuerpo. Entonces no es una cuestión de un demonio, sino que es un problema de repente de que cambio hormonal. Usted tiene que identificar, hoy amanecí así, pues usted las mujeres, estoy en mi periodo, debe ser. Y de una vez identifíquelo, no piense que fulano tiene la culpa, pero ya sé, es que estoy en mi día. Igual hay hombres que también están en su vida, que amanece con el pie chueco y anda con las cosas. También son, ya dijimos que eran cambios hormonales, que la mujer que queda embarazada también puede pasarle eso. Factores genéticos como antecedentes familiares. Hay gente que viene con familia que han sufrido de depresión y ellos también pueden sufrir de esto, porque de repente en su cuerpo tiene peligro de equilibrios hormonales y puede pasar eso. Cierta afección médica, enfermedades crónicas o dolor, alguna enfermedad. Hay enfermedades que causan, ¿no? Usted ha visto a las personas que son bipolar, un día está alegre y de repente anda toda amargada. ¿Y qué pasó? Con causa, por lo menos la gente que sufre de diabetes,
no todas, pero muchas que sufren de diabetes tienen esos cambios, porque es un problema del cuerpo. ¿Por qué yo le menciono esto? Porque a veces empezamos a ver que son demonios, que son estos, que los demonios que están en el techo y son los gatos que están pasando. Empezamos a crear mitos y no son mitos, son cuestiones hormonales, son cuestiones del cuerpo y hay que identificarlas, pero también hay pensamientos que pueden causar todas esas cuestiones. Entonces ya entendemos que no es un demonio, sino una cuestión física, química de nuestra mente. Fíjate, Pablo, el gran apóstol Pablo, también tuvo esa lucha interior. Y constantemente vamos a tener esa lucha interior. Fíjate, cuando leemos Pablo, leemos Romanos capítulo 7, vamos a buscar Romanos capítulo 7, verso 15. Ya lo buscaron. Ay, no vi nadie que se movió. Romanos capítulo 7, verso 15. ¿Viste la lucha? Mira esto, yo escucho eso y es como que es confuso que un hombre de Dios pueda decir esto. Fíjate, Romanos capítulo 7, versículo 15. En 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo. Por lo que pues, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hemos escuchado algo muy extraño, que lo que yo no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Eso como que es una lucha interna, ¿verdad? Verso 17. Paso al 17. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya entiendo que las cosas que me están pasando internamente, eso no soy yo. Es el pecado, es la carne que mora en mí, que me obliga a hacer eso. Verso 18. Y si yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora bien, porque querer bien está en mí, pero no hacerlo. Porque lo que hago bien, quiero. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. ¿Quién que está diciendo con ustedes? Hay luchas internas, hay conflictos. O sea, en nuestra mente, nuestro peor enemigo, como se lo dije la semana pasada, ¿quién es? Nosotros mismos. Porque nuestra mente nos han adiestrado, nos han formado, y nos han formado y dicen, tú no puedes, tú eres un cabezón, tú eres una cabezona, nunca vas a servir. Y nos han dicho tantas cosas y nos han programado en la mente tantas cosas negativas que nuestra mente comienza a reaccionar y actuar de esa manera. Entonces hay gente que de repente los traumas, los conflictos han formado a esa persona. Y entonces viene esa lucha interna. Entonces tú quieres hacer algo, pero en tu mente dice, tú no puedes, tú eres un fracasado. Y tú quieres hacerlo, pero ¿qué tengo que hacer? Y hoy vamos a entender eso que dice la palabra. Fíjate que una de las personas, les voy a contar una historia. ¿Cuántos han escuchado la historia de Goliat? David y Goliat, ¿verdad? Muchos han escuchado esa historia. Fíjate que se la estaba contando a mi nieto en estos días, cuando nos fuimos a cortar el pelo. Y le pedí para que se la contara a los demás y no quiso contársela más a nadie. ¿Te gustó? Sí, pero no quiero compartirla con nadie, la historia de Goliat. Y a veces vemos la historia de Goliat y es llamativo, porque había una batalla. David iba a luchar contra un gigante. Y cuando vemos muchas cosas en el Antiguo Testamento, eran sombras de lo que hoy en el mundo espiritual nos pasa a nosotros. Así como David tenía que luchar con un gigante, nosotros internamente tenemos un gigante y tenemos que vencerlo. Ahora vamos a ver cómo hizo David. Pero a veces esos gigantes, y así como usted vea cómo hizo David, así usted puede hacerlo para enfrentar la depresión, la ansiedad, que de repente es que me da miedo, es que no sé, que yo siento. Cuando tú comienzas a visualizar en el futuro que algo malo te va a pasar, eso es ansiedad. Y la ansiedad produce depresión. Entonces te estás dejando derrotar un enemigo que no ha pasado nada, que no ha hecho nada y ya tienes miedo. Ya estás visualizando lo que va a pasar. Que yo te aseguro que si yo hago esto me va a ir mal. Yo te aseguro que si me meto en el negocio no me va a ir bien. Que si yo hago esto, entonces son enemigos porque en tu mente se ha sembrado eso. ¿Qué necesitamos? Lo que el Señor se va a pasar, resetear la mente, cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir según Romanos 12. Entonces, fíjate, estaba David en el campamento y estaba Goliat. Ve esta situación. Y vemos que de repente David
es un niño que fue a llevarle comida a sus hermanos porque está en batalla y de repente ve que un gigante está maldiciendo al pueblo de Dios y decía constantemente, yo soy un hombre, estoy aquí solo, ¿quién viene contra mí? Y empezaba a maldecir el pueblo. Y dice la historia, vamos a ver Samuel capítulo 17, que había un guerrero famoso. Fíjate, cuando habla de este guerrero, fíjate, se dice, algunas versiones populares, dice que su altura era de 3 metros. Fíjate que llevaba un casco de bronce, también llevaba y que su coraza era de bronce, o sea, no era cualquier cosa. Fíjate que él tiene una lanza que era de grueso, de la madera, era de bastante grueso, era bastante pesada. Fíjate que nada más pesaba la lanza. Vamos a ver si lo veo. La pura lanza, escúcheme, la pura lanza pesaba 7 kilos. Imagínate, si una persona podía llevar una lanza de 7 kilos y tirarla porque tenía mucha fuerza, ¿verdad? Era un gigante. Ahora, ¿qué pasó con David? David empezó a escuchar que todo el mundo decía, mira, ¿qué va a pasar? Mira, y este hombre que está maldiciendo al pueblo de Dios, ¿quién es ese? No sé, Goliat, ¿qué tal? Y ¿sabe qué decía David? ¿Quién se cree este incircunciso que se está metiendo con los soldados, con el pueblo de Dios, con los ejércitos de mi Señor? ¿Quién es este que se atreve a insultar al pueblo de Dios? Él, mientras los demás escuchaban, porque cada vez que él salía y maldecía, y cada vez que decía, la gente decía, tenía miedo, tenía terror de lo que pasaba. Entonces dice, el verso 11 del capítulo 17, Saúl y su ejército oía el desafío de Goliat y tenía mucho miedo. Fíjate, hay algo tremendo. Dice que Saúl y su ejército oían. ¿Qué hacían? Oían. ¿Y tenían qué? Miedo. ¿Quién le produjo el miedo a Saúl y a su ejército? ¿Quién le produjo el miedo? Él no era gigante, era lo que decía. Lo que decía. ¿Qué te quiero decir? Hay palabras que están afectando tu vida y están produciendo miedo. David, ellos estaban escuchando a quién? Al gigante. Y cada vez que lo escuchaban, temblaban de miedo. Entonces yo te estoy preguntando a ti, ¿a quién estás escuchando tú? ¿Estás escuchando el manual, las escrituras? ¿O estás escuchando lo que el mundo te dice? Tú nunca sirves, nunca vas a echar para adelante, nunca vas a prosperar, tú nunca vas a avanzar. Los traumas te están hablando y te pregunto, ¿lo estás escuchando ahí? Y si lo estás escuchando, te voy a decir lo que te va a pasar, como que el ejército de Saúl. Miedo. ¿Qué le da miedo? A escuchar lo que le estaba diciendo. Y fíjate lo que produjo en ellos: ansiedad, depresión, miedo. No hallaban cómo vencer esa situación. ¿Qué hizo David? David dice en el verso 26, y le preguntó a los hombres que estaban cerca de él, ¿qué dice que dará al que mate este filisteo y devuelva la honra a Israel? ¿Quién es este tal Goliat? No es más que un pagano, nada más un filisteo. ¿Qué se cree para desafiar al ejército de Dios viviente? Fíjate, estaba declarando ¿qué? La palabra. Estaba declarando la palabra. ¿Y qué estaba escuchando? Él no escuchó lo que decía Goliat. Él escuchó qué decía la gente, que al que ganare a Goliat le va a dar esto y esto y esto. No quiso escuchar a Goliat. ¿Escuchó qué? Lo que iba a recibir si vencía a Goliat. ¿Y qué comenzó a declarar? La palabra. ¿Qué se cree este filisteo, ese incircunciso que está retando al pueblo de Dios? Yo te pregunto a ti, cuando tú tienes un desafío, ¿cómo estás respondiendo? ¿Qué actitud estás tomando en frente de la dificultad? ¿Estás declarando la palabra? ¿Estás haciendo como David, que está escuchando lo que va a pasar si haces las cosas bien hechas? ¿O estás escuchando al enemigo que te dice, estás derrotado, estás enfermo, estás fracasado? ¿A quién estás escuchando? David no escuchó Goliat, David escuchó lo que decía la gente y él comenzó a declarar la palabra, diciendo, ¿quién es este que desafía al pueblo de Dios? Yo te pregunto a ti, cuando tú tengas la adversidad, la dificultad, tú tienes que decir, ¿quién es este que me está retando, que no sabe que el Espíritu de Dios mora en mí?
¿Quién es este que no entiende que si Dios es conmigo, quién contra mí? ¿Quién es este que se puede levantar esta circunstancia mayor, más grande es mi Dios que la dificultad? Tú tienes que comenzar a declarar la palabra. Y fíjate que David comenzó a declarar la palabra. Y cuando él aceptó esa palabra, él asumió el reto. Verso 17 dice, fíjate, se le presenta al rey Saúl. Un niño. Vamos a pensar, es un niño, vamos a pensar que tenga 16 años. Para no serlo tan pequeño, ¿verdad? 16 años. Y se le presenta al rey Saúl. Señor, yo lo voy a vencer. ¿Usted qué le haría si ve un niño diciendo eso? Este niño está loco, ¿verdad? Ya, esta muchacha se inventa. Pero fíjate la respuesta que le da David. Verso 36. Así Mateo, fíjate, él le comienza a contar. Señor, yo era pastor de ovejas. Y cuando yo pastoraba ovejas, y cuando venía el oso, o cuando venía un león, fíjate lo que dice en el verso 36. Así maté al león y al oso. Así mataré a este filisteo pagano. Él decía que cuando venía el oso, cuando venía un león, él lo enfrentaba, lo derrotaba, lo vencía. Y que yo, así como yo vencí, a él también lo voy a vencer. Ahora yo te estoy diciendo, ¿sabes qué tú puedes decir? Así como Cristo venció la cruz, yo voy a vencer. Cuando dice la Biblia, en él somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Entonces, ¿qué estás declarando? Fíjate que está declarando David. David no está diciendo lo que dijo Goliat, está diciendo lo que Dios dice y lo que Dios ha hecho en su vida. Así mataré a este filisteo pagano, morirá o a veces burlado del ejército de Dios viviente. Fíjate lo que está diciendo. Señor, el Señor me salvó del león y del oso, también me salvará de este filisteo. Está declarando que la palabra. Y según Dios, ven que el Señor te acompañe. Y fíjate que tremendo, cuando vemos la historia, vemos como David venció a Goliat. Ahora yo te voy a hacer una diferencia de esta situación. ¿Qué pasa? David no estaba confiando en su capacidad. Es más, ni había manera de confiar porque era un adolescente, era un niño, no tenía. ¿En quién confiaba? En el Señor, en el Dios. Y no había manera porque no había forma de que confiara en otras cosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Porque ahorita hay muchas influencias, muchas teorías, mucha filosofía que te dice, tú puedes, créelo, fuérzate, tú capacítate, tú crees. Todo eso está bien. El problema es que no está incluido Dios en eso. Si tú vas siguiendo una filosofía, esa filosofía no está en el cuadrante, no está Dios, porque no es igual, todo lo puedo, que si todo lo puedo en Cristo, en Cristo. Cuando tú dices todo lo puedo, pero no incluye a Cristo, está diciendo en tu capacidad, en tu fuerza. ¿Y qué va a pasar? Cuando de repente te sientas derrotado y tú dices, ay, ¿por qué me pasó? Porque no metiste en el cuadrante a Cristo. No metiste a Dios en la fórmula. No metiste a Dios en esta situación. Si cuando nosotros no metemos a Dios, somos derrotados. David comenzó a declarar la palabra, comenzó a declarar que él podía. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros comenzamos a escuchar esas palabras y esos mensajes negativos que no vienen de la palabra, comienza a crear en nuestro cuerpo. Increíble, tu cuerpo puede ser enfermado. ¿Cuántos le han dicho una mala noticia y de repente se enferma del estómago? Le digo, alguien digo, mira, viene fulano, ay, ya me duele el estómago. De una te enferma, ¿verdad? O te trae una mala noticia y de una vez te enferma el estómago, te da dolor de cabeza. Una palabra, ¿viste lo que puede hacer? Y de repente esta mentira es, usted para ver cómo te ponía. Imagínate, después que te dio la barriga, te dio la cabeza, le vas a decir eso, ¿ah? Que era mentira. Imagínate qué puede pasar si tú lees esta palabra. Si tú recibes esta palabra, si tú te la comes, si tú la entiendes, tú la comprendes, lo que puede producir en tu cuerpo, en tu organismo y en tu familia. Si el ejemplo que le acabo de dar puede producir esto, imagínense lo que puede producir una palabra que puede cambiar tu vida. Entonces es importante que entendamos eso. Que en el Señor, cuando nosotros creímos, cuando entendemos eso, Él puede producir un cambio en nosotros. ¿Qué le está diciendo a ustedes? Que esos problemas que usted está sufriendo, esa tristeza,
esa preocupación, te sientes irritado, pierdes el interés de las cosas de la vida, te sientes desanimado. Son palabras que han venido a tu oído. Son dificultades que te han llegado a tu vida. Y van a venir, sea químicamente, sea porque alguien te dio una mala noticia. El problema no es lo que te están diciendo, no, el problema no es lo que está reaccionando al cuerpo, sino qué estás haciendo para comenzar a combatir eso. Y eso lo vamos a seguir a entender. ¿Cómo puedo vencer a ese gigante? Fíjate, quiero comparar otra historia. Vamos a ver si lo hago aquí. Romanos capítulo 10, verso 17. ¿Por qué yo le doy tanta palabra? Dice, ¿por qué no me das tanta Biblia? Porque aquí está, esto es el manual, hermano. Usted compra un equipo nuevo, un carro nuevo, que de repente, usted compra un carro eléctrico, que no es igual que el de gasolina. Y usted va a aprender, ajá, y la llave, ¿dónde está la llave de esto? No, mijo, se nos da llave. ¿Y dónde se abre la cerradura? No, mijo, solo tiene cerradura. Y yo, ay, ¿cómo es? Tienes que usar, ¿qué? El manual. Comenzar el manual, porque no es igual. En nuestra vida hay un manual, pero no lo estamos leyendo, y como no lo estamos leyendo, estamos trabajando mal. Y como estamos trabajando mal, el enemigo está destruyendo nuestra vida, nuestro hogar, nuestras situaciones. Entonces tenemos que por eso leer las escrituras. Por eso yo le insisto, hoy vengo como maestro, hoy vengo como que enseñarle, darle herramientas para vencer la dificultad. Si yo fuera abogado y de repente usted tiene un caso y yo le doy los artículos que le pueden usar para defender a su familia, usted estaría agradecido conmigo. Tú sabes que la ley dice esto y sabes que la ley dice esto. Ay, yo no sabía, voy a averiguar eso para ayudar a mi hijo. Esto también, la escritura puede pasar esto contigo también. Entonces, ¿qué debo hacer para vencer a Goliat? ¿Qué debo hacer para vencer a ese gigante? Primero dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por oír, y el oír la palabra de Dios. Primero tengo que armarme de la fe. ¿Cómo? Oyendo la palabra. Usted que tiene el teléfono y pueden tener una versión, hay una traducción que se llama YouVersion. Esa versión YouVersion tiene la Biblia hablada y nosotros podemos escucharla. ¿Ok? Creo que vamos a tener que bajar. Ok. Bajamos, ok. Ok, seguimos. Ok, otra cosa que debemos hacer en el momento que tengamos la dificultad. Fíjate que Hebreos capítulo 4 dice: por eso, mientras siga en pie la promesa de un descanso de Dios, debemos tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pueda recibir el descanso de Dios. ¿Qué les quiero decir? La palabra es el reposo. En la traducción Reina Valera, el reposo, el descanso, el sabbat. En el Antiguo Testamento se celebraban fiestas judías. Se celebraba el sabbat, que es el día de reposo. Se celebraba la fiesta de la trompeta, se celebraba la fiesta del tabernáculo. Cada fiesta representaba a Cristo. Cuando nosotros vemos en la Biblia, cada fiesta que se celebraba en los judíos, todos ellos reflejaban a Cristo. Cuando usted celebra el sábado, los judíos celebraban el sábado, ¿sabe qué le está diciendo? Cuando celebraba el día de reposo, que es el día sábado, según aquel tiempo, ¿sabe qué estaban diciendo? Que venía un descanso, venía un reposo, y era Cristo. Cuando celebraban los panes sin levadura, estaban diciendo, viene un Cristo que es el verdadero pan. Cuando ellos celebraban la fiesta del tabernáculo, celebraban a Cristo. Entonces, cada vez que nosotros esperemos que pase eso rápido. Ok. Vamos a seguir. Entonces, cada vez que tengamos una dificultad, ¿qué tenemos que tener? Primera herramienta, oír, ¿verdad? Segundo, declarar lo que dice la Biblia.